amigos, saludos de Playmobil Coahuila. Hoy vamos a ver lo que es de la serie de sobres sorpresas, la número 18, la de chicas. Estos sobres metálicos que ya los tengo aquí acomodados para empezar a abrirlos. Y vamos a ver las 12 figuras que vienen en estos sobres sorpresas. A ver qué tal está esta serie 18 de chicas. La de chicos sí me gustó, la mayoría me gustó mucho. Casi a la mayoría les gustó lo que es el escocés, fue uno de los que más le gustaron. Y ahí hubo algunas variaciones, que el guerrero dorado, también el metalero o el guitarrista de rock. Y vamos a ver en esta serie 18, a ver a ustedes cuál es el que les gusta más en este video. Y si ya los tienen, ya tienen a su preferida de esta serie 18. Pues bueno, vamos a empezar y a ver qué les parece. Pues empezamos. Bien, pues aquí tenemos lo que viene este sobre metálico que es de esta serie 18, que viene siendo el color un rosa con gris metálico. Y aquí vienen ya todas sus figuras, las que vienen siendo las 12, y el número de referencia es el 70.370. Y esto es lo que viene aparte de lo de las figuras. Por lo general siempre viene toda esta parte así, las piezas sueltas, y aquí para ir marcando las que vas a ir teniendo. Muchas veces algunos que van a alguna tienda o a hacer las compras se traen alguna figura, otros las 12. Yo procuro tratar de empezar a encontrar las 12 y traérmelas, pero cuando no se puede, pues puedes agarrar 1, 2 sobres o 3 y tratar de traerte algo distinto, que no te vaya a tocar lo mismo, ya sea checando el número que viene aquí atrás o palpando lo que viene aquí en esta parte de atrás, esto de arriba. Aquí ya nada más para ponerle el nombre cuando ya sabes y empezar a marcar aquí. Y de este lado viene lo que es para hacer tu custom. Uno puede empezar a cambiar ahí ciertas piezas, que lo que viene siendo el cuerpo, los brazos, la cabeza, la parte de los pies, y hacer el custom que tú quieras. Pues bueno, ahora sí vamos a empezar a ver las figuras. Vamos a empezar por lo que viene esta chica en esta parte y vamos a terminar con la aficionada que está aquí abajo. Pues bueno, empezamos a ver las figuras. Bien, aquí tenemos la primera chica que viene siendo esta mesera o camarera. Ahí estamos viendo su rostro pecosa, es una chica güera pecosa. También en su pecho estamos viendo lo que viene siendo ese tipo de panqueque o un quequito que trae. Esta chica la vamos a poner en una pastelería ahí de City Life. También trae en este platito, trae sus 2 donas, y vemos acá su vaso para el café o el chocolate con esos tacones rosas. Y vamos a darle la vuelta. El uniforme que trae esta chica viene siendo ese color amarillo, su cabello muy bien recogido. Pues es la primera figura y pues vamos a ver ahorita cómo están las siguientes. A ver qué tal vienen saliendo las chicas de esta serie 18. Y a esta chica la vamos a poner de este lado izquierdo. Pasamos a la siguiente. Bien, la siguiente figura viene siendo esta azafata. Es una azafata asiática y por los ojos hay rasgados. Y en esta maleta viene muy bien equipada para donde vaya a andar en sus vuelos. Aquí, déjenme abrirla. Trae lo que viene siendo esta secadora de cabello, un lápiz labial y el cepillo de dientes. Viene muy bien equipada la azafata. Para donde ella vaya va a andar muy bien, no le va a hacer falta nada.
Y esta azafata completamente de rojo, ciertas cositas ahí, trae algo blanco con sus zapatos también blancos, su cabello muy bien recogido y su gorro trae lo que viene siendo también esa parte de su gorro, lo que viene siendo PM de Playmobil. Esta azafata está lista para irse al aeropuerto de Playmobil. Cabello muy bien recogido, es lo que estoy viendo, muy bien vestidita. Me encantó lo que viene siendo este tipo de maleta que trae la azafata. Está regular, la voy a poner de este lado y continuamos con la siguiente. Bien, la siguiente viene siendo esta princesa india, o esta princesa de la India, o la princesa hindú, y ese es el traje que trae, o su vestimenta que trae cuando anda adentro de la casa. Pero cuando esta princesa sale afuera a dar la vuelta, chéquense este vestido que trae. Y este es un vestido muy elegante que cuando ella sale es así, con su paraguas. Su paraguas, miren. Muy bonito paraguas, está muy bien esta princesa hindú. Bien, pues cuando salen así las figuras de las chicas con este tipo de vestimenta me llama mucho la atención porque pues, se ven muy bien y siempre traen lo que es ese paraguas o traen algo muy elegante, lo que caracteriza mucho a una dama. Y esas figuras pues sí me agradan mucho, pues están muy bonitas, se ven muy bien. Y esta figura la voy a poner en medio. Aquí tenemos lo que es a la fotógrafa buzo. Esta fotógrafa muy llamativa con su traje de buzo fosfo, también su chaleco, ahí lo tenemos, un rosa fosfo con sus aletas, y trae su cámara fotográfica. Se ve muy bien esta cámara fotográfica con su protección para el agua. Está bonita esta figura. También en esta parte vemos su reloj, un reloj ahí blanco. Es una morenaza que se dedica a andar fotografiando lo que está ahí en el fondo del mar, con su oxígeno, con sus tanques de oxígeno. Está muy bien esta fotógrafa buzo. Esta también va en medio porque no está tan mal y no está tampoco así de que wow, ¿verdad? Pero está pasable. Y la ponemos aquí en medio y continuamos con la siguiente figura. Bien, aquí tenemos a esta chica fitness o chica atleta. Ahí anda haciendo su ejercicio, su uniforme o lo que viene siendo todo el equipo para hacer ejercicio. Aquí trae su termo, trae unos tipos de tenis especiales para correr, su short, ese tipo de blusa, y ahí trae un cinturón aquí en esta parte para poner algo, yo creo, pues ahí venía en esa parte, es para colocarse ahí con su cabello recogido de esta atleta. Y de hecho en la serie 18 de hombres, cuando son así tipo parecidos, me agrada porque miren, esta es la chica y este es el chico de la serie 18. Entonces así los podemos combinar muy bien, ponerlos en algún lugar ahí haciendo ejercicio o practicando el deporte. Nada más quería que lo recordaran. Y esta pues va del lado izquierdo. Hasta ahorita no hay una que me haya llamado mucho la atención, pero todavía nos quedan 7 más. Continuamos. Bien, aquí tenemos a esta chica que viene siendo, al parecer así, es como de la época victoriana.
anda de negro, ahí algunos colorcitos morado con verde, ahí los guantes, bien lo que viene siendo su sombrero verde, pero no le tengan confianza a esta dama porque chequen esto, al momento de cambiar su rostro se convierte en la mujer vampira con ese ratón que anda ahí. O sea, es una mujer malévola. Ahí estamos viendo sus colmillos. También viene su capa. Vamos a darle la vuelta. Al principio el rostro se miraba de una mujer muy dulce, muy tierna y sopas, que viene siendo la mujer vampira. Se ve bien la figura, se ve padre, está elegante, ya si uno la quiere poner ahí en la época victoriana queda muy bien. Pero al momento de cambiar el rostro pues ya es otra mujer y hay que ponerla en otra escena. Muy bien, vamos a ponerla ahí en medio con las otras porque no está tan mal. Y bien, esta figura hasta ahorita creo que es de las mejores. Esta sí me encantó. Esta payasita, esta payasa que viene aquí es una payasa altísima. Está altísima esta payasa con sus zapatos de payaso, pantalón de payaso, todo de payaso. Trae ahí una mariposa en su pecho. Es una payasa que viene siendo la payasita girasol, por ese girasol enorme que trae. Me encantó esta figura, muy bien detallada lo que viene siendo ahí su rostro. Súper padre que se ve con esos pies altísimos. La parte de atrás todo normal, con su cabello ahí amarillo, con esos ondulaciones de cabello, todo normalito atrás, pero la parte de acá de enfrente me encantó. Esta parte que está aquí es para ponerle agua a este girasol y le podemos aplanar, y al momento de aplanarle sale el chorrito de agua por ahí y hace sus bromas. Esta payasa, me encantó esta figura, viene súper padre. Aquí su sombrero y esta flor ahí arriba, por eso puede ser la payasita girasol. Me encantó. Esta figura sí la voy a poner de este lado porque está sensacional. Hasta ahorita es una de las que más me ha gustado. Y continuamos con la siguiente. Y seguimos. Aquí tenemos lo que es la chica mecánica, completamente de azul. ¿Por qué mecánica? Porque miren, aquí trae lo que viene siendo su herramienta de trabajo. No la quise sacar de la bolsa porque después se me empiezan a perder. Ahí trae varias herramientas, lo que viene siendo la cruceta, algunos desarmadores, pinzas, llaves. Pues muy equipada esta mecánica, completamente casi toda de azul. Trae sus guantes también de trabajo. Algo sencilla esta mecánica, pero se ve bonita. De hecho, hay una referencia donde viene un taller mecánico. Esta quedaría muy bien ahí. Solamente hay que conseguir esa referencia para poder poner esta chica mecánica ahí. Pues bien, vamos a ponerla de este lado izquierdo. Hasta ahorita me ha parecido un poquito más floja esta que la de los chicos. Continuamos con el siguiente. Y aquí tenemos lo que viene siendo esta guerrera. Esta guerrera sí me gusta mucho. Viene muy bien. Trae lo que son mayones rojos y lo que es toda la protección de color gris. Aquí lo hicieron muy bien, tanto las botas como lo que viene siendo lo que va en el cuerpo, en el cuello, en los hombros, en los guantes. Y trae demasiadas armas. Como ven, trae
este tipo de daga, también en el cinturón trae otra daga, esa hacha, trae una pequeña capa roja aquí atrás y donde vienen estas dos espadas. Esta figura de la chica sí me gustó, va junto con la payasa, con la payasita girasol. Y muy bien, esta guerrera podríamos ponerla como en medieval, es donde más vendría quedando. Pues vamos a ponerla aquí atrás y continuamos. Bien, aquí tenemos esta chica que es una arquera de fantasía. Por los colores que trae hay morados y en sus mangas trae algo así tipo de flor, también en la parte de los pies. El cabello es un cabello aqua, algo raro, pienso que es algo así como de fantasía. Vamos a darle la vuelta para ir viendo qué más trae en su parte de atrás. Aparte de aquí de adelante su arco, ahí trae una flecha y trae su funda en la parte de atrás para poner dos flechas más, y en su cabello también trae algo así como hojitas, o al menos que sea alguna cazadora del bosque de fantasía, algo así creo. Y pues estaba del lado izquierdo, no me llamó tanto la atención. Y continuamos con la siguiente. Y aquí tenemos a esta chica que trabaja en las oficinas postales. Es la que lleva el correo, la que se encarga de llevar su correo. Vamos a darle vueltecita. Estamos viendo que trae unas cartas en sus manos que tiene que entregar con su timbre postal. Se ve muy padre, se ve muy bien lo que le agregaron a esta chica. El que trabaje en correos, pues sí la va a querer tener, porque pues hay como su custom. También aquí trae su bolsa, trae dos cartas más. Aquí trae este tipo de sobre con las estampillas ahí puesta. Está bien. Esta va a ir ahí por la mecánica y la atleta. Muy bien, continuamos con la siguiente. Y aquí tenemos, esta es la última chica, que viene siendo una aficionada al fútbol ahí con la banderola. Trae el balón de fútbol, la bandera y lo que es IPM de Playmobil. Ahí trae 3 estrellitas en esa camisa. De hecho son los colores de allá del equipo de fútbol de España. También trae aquí lo que viene siendo este tipo de silbato y su reloj. En sus chores, su bufanda, sus tenis. Está muy bien esta figura. Esta va a ir aquí en mediación. Y quiero mostrarles este de los chicos, que es de la serie 18. Es la segunda que sale como pareja. La primera fue lo de los atletas. Y este es el otro aficionado que viene. Solamente que este chico trae la bandera y este guante. La chica también trae la bandera y lo que viene siendo el silbato y el reloj. Pues bueno, vamos a ponerla aquí atrás con los demás. Y aquí están las 12 figuras de las chicas de la serie 18 de Playmobil. Y empezando aquí con esta payasita girasol, fue una de las que más me gustó. De ahí le sigue la guerrera. Y ahí se va que la vampira, la princesa hindú, la fotógrafa abuso, esta aficionada del fútbol, la azafata, la atleta, la chica de las oficinas postales del correo, la mecánica, esta mesera o camarera y lo que viene siendo esta arquera de fantasía. Ya ustedes deciden cuál fue la que más les gustó de esta serie 18 de chicas. Y
bien amigos, ¿qué les pareció lo que viene siendo esta serie 18 de chicas? Como les comenté, las dos figuras que a mí más me gustaron es la payasita girasol y también esa guerrera armada o guerrera, que pienso que es una guerrera medieval. Y ya ustedes en los comentarios ahí déjenme cuál fue la que les gustó más. Y quiero mandar unos saludos para Margarita Seme, saludos. Y también para Playmobil Díaz, ahí tienen su canal ellos de Playmobil. Y también para un amigo, Hugo H. Él también tiene su canal, mi amigo Hugo, de dinosaurios. Tiene todos los dinosaurios, gran variedad que él hace ahí en sus videos. Saludos, Hugo. Y también sigo invitándolo, si no estás suscrito al canal y llegaste hasta aquí, te sigo invitando a que te suscribas y también me puedas seguir por redes sociales. Si quieres, ahí aquí están apareciendo las redes sociales. Y pues bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado este video y también les voy a dejar ahí una foto en comunidad o les voy a poner cuándo va a ser ese sorteo que les había dicho. Aquí tengo la cajita, lo que viene siendo este medieval lobo, este guerrero lobo, que lo voy a sortear y lo voy a hacer en vivo. Los que estén, si están 2 o 3 o 5 o 10 en vivo, esos 10 alguien se lo tiene que sacar. Y voy a incluir algunas cositas más, pero este es el principal, ¿ok? Para que estén atentos, lo pienso hacer la otra semana, ya sea el viernes o el sábado. Ahí se los voy a dejar en una fotografía ahí en comunidad donde aparece. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!